Saludos habitantes de Conejos, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión más. Yo soy Laura Muñoz y hoy hablaremos de la legendaria discográfica inglesa The Factory Records, que influyó bastante en el desarrollo de los géneros del New Wave, el post-punk, el synth-pop, la electrónica, el indie, el rock alternativo y el llamado Manchester, a través de dar a conocer bandas que van desde Joy Division y Cabaret Voltaire hasta New Order y Happy Mondays. Así que ya lo saben, acomódense para ser parte de RIF, el programa con los temas más rifados de rock. Comenzamos. Y bueno, después del 4 de junio de 1976, la música británica no volvió a ser la misma. Ese día, en el anfiteatro Lesser Free Trade Hall de Manchester, Inglaterra, la banda de punk Sex Pistols dio su concierto que ninguna persona que se dio cita habría de olvidar. Howard Devoto y Pete Shelley, miembros de la recién formada banda Buzzcocks, querían llevar el nuevo sonido punk al norte de Inglaterra, así que se convirtieron en parte de los responsables de organizar este acontecimiento. Dicen que lo importante no es la cantidad, sino la calidad, así que aunque apenas acudieron entre 40 y 60 espectadores, entre ellos se encontraba un tal Peter Hook y su amigo Bernard Sumner, así como Mick Hucknall, Mark E. Smith y un chico de apellido Morrissey. La voz se corrió y en cuanto el concierto se repitió 6 semanas después, el recinto se encontraba abarrotado de toda la juventud de la localidad. Entre ellos, ahora sí, el chico Ian Curtis. Muy pronto, Huck, Sumner y Curtis formarían la banda Joy Division. Y tras la muerte del último, harían el proyecto New Order. Mick Hucknall formaría parte del grupo Simple Red. Y Mark E. Smith estaría en The Fall. Morrissey crearía The Smiths. Todas estas serían icónicas bandas de música alternativa. Ahora, muchos han declarado que asistieron al primer concierto, ensanchando un poco la cifra, a lo que pareciera ser un exitoso espectáculo masivo de miles, lo cual es una total mentira. Pero quien sí asistió a este concierto y fue uno de los principales impulsores de las nuevas bandas que se formarían en Manchester fue el periodista y presentador televisivo Tony Wilson. The Factory, a finales del 76, abrió el Electric Circus, un bar que dio cabida a las bandas locales que emergían de aquella época. Su existencia fue breve, apenas un año, y Tony Wilson se vio urgido por un lugar que continuara la inercia musical que se estaba gestando. Así que fundó The Factory, que también fue conocida como el Russell Club. El nombre The Factory no hace ninguna alusión al espacio de Andy Warhol en Nueva York, como se le ha querido relacionar. Muy pronto, el fenómeno de The Factory comenzó a desbordarse, y fue entonces cuando Wilson, junto con su amigo Alan Erasmus, el diseñador de portadas de discos Peter Saville, el manager musical Robert Gretton y el reconocido productor discográfico Martin Hannett, fundan el sello discográfico con el mismo nombre. El sello inició con bandas de Manchester como The Rudy Column y Joy Division, así como otros artistas que eran de otras partes como Cabaret Voltaire, que se había formado en Sheffield, el comediante John Bowie y la banda OMD, formada en las cercanías de Liverpool. Todos ellos, a excepto de la última, grabaron en 1978 el primer material discográfico del sello, un EP titulado A Factory Sample, producido por Martin Hannett. El lúgubre Manchester post-industrial debía ser celebrado bajo las sombras de un nuevo himno que marcara gran parte de la generación británica. De ellos se encargaron la banda Joy Division y el productor Martin Hannett, sin quien hubiera sido imposible conseguir aquel sonido. La canción, que lleva por título Digital, contenida en el álbum antológico A Factory Sample, el alarido de Ian Curtis repitiendo el estribillo Day In, Day Out,
hacían hacer algo inédito en el público que se regocijaba en un sonido crudo y asfixiante. A los ojos de Tony Wilson, Ian Curtis era una especie de mesías que venía del inframundo para guiar la música a atravesar nuevos horizontes. Y al parecer no se equivocó. Factory Records editó los 2 discos de la banda, A Known Pleasure y Closer, sonidos cruciales para la época que crecieron tan rápido así como se desvanecieron. A la corta edad de 23 y con una pequeña hija, Ian Curtis se suicidó en su casa. Su depresión a causa de la epilepsia le ganó la batalla a la idea de Wilson que tenía sobre el sendero de la estrella de rock. Joy Division tenía que planificar su primera gira por Estados Unidos y su música había alcanzado lugares primordiales en la escena. La otra parte del sonido estaba asediada en las ocurrencias de Martin Hannett, el productor de los discos de Joy Division, quien, según el baterista Stephen Morris, su actitud los hacía trabajar y que todo esto se volviera un infierno. Martin Hannett hacía que armara la batería en los lugares más insólitos para experimentar distintas acústicas, ya sea en el baño o la terraza. Pero tal disciplina, decía, que era la necesidad para ilustrar la frialdad de una época en la estética del sonido. Hannett se encargó de muchos grupos que fueron pasando por la compañía, desde tiempos primitivos como A Certain Radio, OMD, Cabaret Voltaire y hasta la nueva camada exponencial de grupos locales como Happy Mondays y New Order. Si existen nombres constantes en The Factory Records son los de los ex Joy Division, Peter Hook y Bernard Sumner, quienes decidieron explorar un nuevo territorio desconocido con New Order. Luego de asumir que había que enterrar las sombras de Ian Curtis, su música empezó a incursionar en sonidos más cercanos a la electrónica. Escuchar discos tan dispares como Closer y Power, Corruption and Lies de 1983 hace que ambas bandas parezcan de planetas diferentes. Pero los tiempos estaban cambiando muy rápido y el punk parecía estar envejeciendo con la llegada de los nuevos sonidos. New Order junto a Tony Wilson fundan La Hacienda en 1982, un club nocturno para seguir creciendo y tener un lugar mucho más cómodo para los eventos. Las programaciones de las distintas actividades estaban distribuidas entre los shows de las bandas y DJs. Esta conjunción entre ambos géneros era bastante nueva, pero el público la recibió con buena crítica. La gente de Manchester ya empezaba a nutrirse con los géneros como el acid house y abrazar la música dance. También en la ciudad era cuna de nuevas experiencias lisérgicas que nada tenían que ver con las de los tiempos de la psicodelia hippie de los años 60. Esta era una generación disconforme con las políticas de Margaret Thatcher y fascinada con la literatura de escritores como William Burroughs, que ilustraba ciertas fantasmagorías químicas, y autores más contemporáneos como Irving Welsh, escritor de la novela Trainspotting en 1993. La Hacienda era un espacio arquitectónicamente que no dejaba morir su nombre anterior. Resultaba un estilo característico industrial, pero con una pista de baile, pantallas y luces donde algunas vigas atravesaban el platinado espacio. Muchas bandas pasaron por el escenario de La Hacienda, como The Smiths, una banda que se le escapó de las manos a Tony Wilson como el gran descubridor de la música de Manchester. Pero el escenario albergaba también otras grandes bandas como la nueva joya y esperanza del sello, los Happy Mondays, quienes surgieron en Manchester. Mientras tanto, el éxito de New Order y su hit Blue Monday servían como el único sostén de todos los gastos provocados por el establecimiento. El término Manchester fue acuñado por el single de Happy Mondays titulado Manchester Rayborn de 1988, lanzado por The Factory Records. Pronto se convirtió en un movimiento acompañado de otras bandas como The Stone Roses, James y Northside, quienes fueron fuente de inspiración de aquello que después fue reconocido hasta hoy como Britpop, teniendo como estandarte a Oasis y Blur. Para 1992, las dos bandas más
exitosas del sello causaron serios problemas financieros a la discográfica. Happy Mondays estaba grabando su problemático y cuarto álbum Yes Please en Barbados, y se dice que New Order gastó 400,000 libras en la grabación de su álbum de regreso, Republic. London Records estaba interesada en hacerse cargo de The Factory, pero el acuerdo fracasó cuando se descubrió que, debido a la práctica inicial de The Factory de evitar los contratos, New Order y no la discográfica eran la propietaria del catálogo anterior de esta banda. Factory se declaró en quiebra en noviembre de ese mismo año. Muchos de los antiguos grupos de The Factory, incluido New Order, encontraron un nuevo hogar en London Records. La hacienda cerró en 1997 y el edificio fue demolido poco después. Fue sustituido por un moderno bloque de apartamentos de lujo en el 2003, también llamado La Hacienda. Hasta la fecha, han habido varios intentos de revivir el proyecto. El propio Tony Wilson lanzó junto a London Records en 1994 Factory 2, que estuvo activa hasta finales de esa década para ser sustituida por Factory Ones, que hizo relanzamientos de The Factory. Y ya en el siglo XXI, el mismo Wilson encabezando una cuarta reencarnación con F4 hasta su muerte en 2007. En el 2012, Peter Saville y James Nice, junto a Alan Erasmus y el hijo de Tony, Oliver Wilson, fundaron Factory Records Ltd., que solo lanzó un vinil de sección 25. Pronto, el mismo Nice hizo el sello Factory Benelux para relanzar los éxitos de The Factory y los nuevos lanzamientos de las bandas de aquella disquera. Por último, en el 2019, la Warner Music Group marcó el 40 aniversario de la legendaria disquera con un nuevo sello con su nombre, una exhibición y la producción de ediciones de lujo en vinil de los álbumes más emblemáticos. Si las segundas partes no suelen ser buenas, ¿qué se puede decir de la octava o la novena? Lo cierto es que The Factory Records desapareció desde 1992 y lo que ha seguido han sido solo la permanencia de su legado. Muy bien, y ahora les tenemos los datos más rifados de la Factory Records. Nuestro primer dato es, cuando le preguntaron a Johnny Rotten sobre el mítico concierto en Manchester, él aseguró que no tenía recuerdos del mismo y que para los Sex Pistols no había sido significativo. El segundo dato rifado es que la icónica imagen del disco Unknown Pleasure de Joy Division fue sacada de una enciclopedia de astronomía de Cambridge que la banda le entregó a Peter Saville, quien se encargó de hacer el diseño de la portada. Esta ilustración representa una estrella que emite repetidas series de ondas de radio similares a las de un faro. Con esta imagen se demostró por primera vez la frecuencia de una señal pulsar, gracias a un grupo de investigación de Cambridge. Nuestro tercer dato rifado, Martin Hannett fue famoso por sus técnicas para producir el sonido oscuro y siniestro, como poner aire acondicionado hasta temperaturas muy bajas o sonidos de botellas rompiéndose, alguien comiendo papas fritas, entre otras cosas. El cuarto dato rifado de este programa, para ganarse la confianza de la banda de Joy Division y poder contratarlos bajo el sello de The Factory Records, Tony Wilson firmó el contrato con su propia sangre. Nuestro quinto dato rifado, durante la grabación de Yes Please, Sean Ryder tomaba una veintena de dosis de crack diarias y cuando terminaron la grabación, el cantante secuestró las cintas, telefoneó a Tony Wilson y exigió un rescate de 40,000 libras. La Factory Records no pasaba por sus mejores momentos económicos y Wilson confiaba en que el nuevo trabajo de Happy Mondays pusiera fin a las vacas flacas, así que Wilson volvió a hipotecar su casa para salvar las cintas. Cuando por fin las pudo escuchar en el estudio, se dio cuenta que aún faltaban las cintas de las voces. Y nuestro sexto y último dato rifado de este programa es que la Factory Records tenía una extraña manía de numerarlo todo lo que le perteneciera y anticipar al número la abreviación FAC,
Por ejemplo, el EP que mencionábamos al principio era FAC 2, FAC 1 y FAC 3. Y eran afiches de show diseñadas por Peter Saville en 1978. FAC 51 era La Hacienda, pero también hubo cosas muy peculiares que terminaban de consolidar el concepto estético que tenía la compañía, como el FAC 98, que era una peluquería que funcionaba abajo de La Hacienda, y también hubo un grado de humor y sarcasmo y hasta cinismo que encarnaba a toda la generación, como el FAC 61, que era una amenaza por parte de Janek a Factory Records. El FAC 191 era un gato que vagaba todos los días por la hacienda. El FAC 433 es la película 24 Hours Party People, dirigida por Michael Winterbottom, que retrata los días de Factory Records. FAC 501 es el ataúd de Tony Wilson, que falleció de cáncer en el año del 2007. Y bueno, habitantes de Conejos, hemos llegado al final de este programa. Si bien los Sex Pistols fueron una banda que sigue inspirando a muchas personas a hacer música, no hubiera sido posible todo este trabajo sin la Factory Records, que toda esta energía creativa emergiera en Manchester y pudiera encauzarse hasta convertirse en un gran referente musical como lo es ahora. Así que bueno, pues muchas gracias por acompañarme, espero que les haya gustado este programa. Déjenos sus comentarios y denos like, denos suscribirse y platiquen de qué quieren que hablemos aquí en Riff. Yo soy Laura Muñoz y fue un placer estar con ustedes. Nos vemos a la próxima.